Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el tema ortografía, la mayúscula, el uso de los grafemas B, V, S, C, X, Z. Este tema es algo extendido, por eso en este video solamente vamos a hablar de la mayúscula y del uso de la V y la B. Por eso, ustedes van a tener primero una tarea sobre el uso de la mayúscula, el uso de la B y la V, y en el siguiente video ustedes van a ver el tema de la S y la C, la X y la Z. Comencemos. ¿Cuándo utilizamos la mayúscula? Al inicio de un escrito, luego del punto y aparte, el punto y seguido, nombres propios, después de los puntos suspensivos, al inicio de una oración. Repasemos. ¿Cuándo utilizamos la mayúscula? Al inicio de un escrito, luego del punto y aparte, y el punto y seguido. En los nombres propios. ¿Cuáles son los nombres propios? Nombres de personas, nombres de lugares, nombres de países e instituciones. Luego, después de puntos suspensivos, cuando usted ve puntos suspensivos, usted debe colocar luego de los puntos suspensivos mayúsculas. ¿Cuáles son los puntos suspensivos? Cuando usted en un escrito ve que hay 3 puntos seguidos, esos son los puntos suspensivos. Al inicio de una oración, cuando usted va a escribir, por ejemplo, un cuento de su inspiración, lo primero que hace es escribir el título. Ese título debe ir con mayúscula. Luego, al colocar el punto en el título, al final del título, empieza su cuento o su historia. Bueno, cuando usted empiece a escribir ese cuento o historia, usted debe escribirlo con mayúscula. Ahora veamos las reglas del uso de la B y la U. Las palabras en las que la B está precedida por una consonante. Ejemplo: bravo, brazo, blanco. Siguiente. Los verbos que terminan en aba, abas, aban, ábamos, vir. Ejemplo: cocinaba, cantaba, excepto hervir, vivir y servir. ¿Qué quiere decir esta palabra excepto? Excepto quiere decir que estas 3 palabras que están aquí no llevan B. Que a pesar de lo que diga la regla, no llevan B, sino V. Las palabras que incluyen el prefijo bi, bis y bis. Ejemplo: bisnieto, bizcocho. Ahora, las reglas del uso de la V. Las palabras que empiezan con el prefijo eva, eve, evi, evo, vice, villa. Ejemplo: evento, evita, vicepresidente. Ahora, la siguiente regla del uso de la V. Las palabras que terminan en viro, vira, boro, bora, excepto víbora. Ejemplo: servirá, carnívoro. Los adjetivos que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, eva, excepto árabe. Recuerden que cuando ustedes ven esta palabra que dice excepto, quiere decir que esa palabra no sigue la regla, que debe ser escrita con B. Solamente esa palabra que aparece. Ejemplo: pavo, nieve, cultivo. Repasemos. Cuando utilizamos mayúsculas al inicio de un escrito, luego del punto y aparte y el punto y seguido. Cuando se escriben nombres propios, por ejemplo, María, Juan, Pedro. También los nombres de los países, por ejemplo, Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
todos esos nombres de países llevan mayúsculas porque son nombres propios. Y los nombres de lugares como los distritos de nuestra provincia, Chiriquí, Alange, David, Boquerón, Bugaba, todos esos lugares. Los corregimientos de David, Las Lomas, Pedregal, bueno, todos esos corregimientos, distritos, países, provincias, lugares, nombres de personas, llevan mayúsculas. También utilizamos la mayúscula después de los puntos suspensivos. Recuerden que los puntos suspensivos se refieren a 3 puntos uno detrás del otro. Cuando ustedes vean en un escrito 3 puntos detrás del otro, quiere decir que son puntos suspensivos. Y después de esos 3 puntos suspensivos viene la mayúscula. Al inicio de una oración, cuando usted va a escribir su cuento, su oración, su historia, usted debe escribir título o el inicio de su escrito con mayúscula. Las reglas del uso de la B son las palabras en las que la B está precedida por una consonante. O sea que después de la B que hay una consonante, o sea, las consonantes son letras que le dictan el sonido a nuestra sílaba. Por ejemplo, bravo, brazo, blanco. Los verbos que terminan en aba, abas, aban, ábamos, vir, ejemplo, cocinaba, cantaba, excepto, recuerden que excepto quiere decir que esas palabras no siguen la regla. Hervir, vivir y servir no siguen esta regla, sino que se escriben con V. Las palabras que incluyen el prefijo bi, bis y bis con Z, ejemplo, bisnieto, bizcocho. Ahora las reglas del uso de la V. Las palabras que empiezan con el prefijo eva, eve, evi, evo, vice, villa, llevan V. Ejemplo, evento, evita, vicepresidente. Las palabras que terminan en viro, vira, boro, bora, excepto víbora. Recuerden que excepto quiere decir que esta sola palabra no sigue la regla. Ahora, veamos ejemplos de palabras que sí siguen la regla. Servirá, carnívoro. Esos son ejemplos. Ahora, los adjetivos que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, iba, excepto árabe. Ejemplo, pavo, nieve y cultivo. Ahora veamos cuál es la tarea. Usted va a escribir un cuento de 3 personajes. Le va a poner un título recordando usar la mayúscula. Escribe un cuento con 3 personajes. Ponle un título y recuerda usar la mayúscula cada vez que sea necesario. Recuerden. Ahora, la siguiente parte. Escriba B o V según corresponde. Aquí hay una olla que está en la estufa. Y hay una palabra. Rayita, ir. ¿Qué irá aquí? ¿V o B? Aquí hay otra palabra. Aquí hay un animal con cacho que tiene barba. Se parece es un animal de granja. Aquí dice K, rayita, da. Aquí que va V o va B. Aquí dice pa, rayita, o. Este animal, ¿cuál es? Este animal lo matan y lo comen en diciembre. Aquí que va V o B. Ahora, aquí dice vicepresidente. Aquí va V o va B. Y aquí hay una mujer con un sombrero largo y puntiagudo. Y dicen que va en escoba por la noche. Y dice rayita roja. Aquí en esta raya que va V o va B. Bueno, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted va a completar en esta raya. Usted va a poner si va con V o va con B. La siguiente parte sobre el uso de la S y la C lo veremos
en el siguiente video. Muchas gracias y espero recibir su tarea pronto.